Esta pregunta de aquí es muy interesante y tiene que ver con muchas situaciones. La primera de ellas, de un tiempo para acá nos hemos convertido en esclavos de la tecnología. Así es, anteriormente a lo mejor si queríamos ver a alguien íbamos directamente y visitábamos o buscábamos a esa persona. El día de hoy simplemente basta con mandar un WhatsApp, un mensaje de texto y esperar la respuesta de la otra persona. Y esto se ha convertido en muchos conflictos, ya que mucha gente a lo mejor ya vio la palomita azul de que la otra persona recibió el mensaje y es de ¿por qué no me responde? ¿Por qué a lo mejor se tarda? Híjole, aquí se pueden dar muchas situaciones. Una de ellas puede que la otra persona efectivamente esté trabajando, esté ocupado o ocupada y por eso precisamente no te responda a tus mensajes. Puede que a lo mejor tus actividades, y eso es algo muy interesante, puede que tú a lo mejor tu tiempo en que lo estás invirtiendo no sea de mucha utilidad y que a lo mejor tengas mucho tiempo disperso y obviamente eso hace que tu atención, toda tu energía esté centrada en lo que esa persona está haciendo o no. Hay una frase que por eso se dice mucho que una mente ocupada, lejos de pensar en cosas negativas, pues obviamente no tiene tiempo para eso. Y es efectivamente, si tú tienes mucho tiempo y estás constantemente viendo, ¿no?, lo que hace la otra persona, creo que algo estás haciendo mal ahí de entrada, ¿no? No le puedes exigir, no le puedes pedir a la otra persona que te responda, porque todo el mundo tiene una vida. Y si tú no la tienes, si tú no tienes actividades, creo que es importante trabajar desde ahí. Siempre estamos comunicando cosas, ya sea de manera verbal o de manera con nuestra conducta, con nuestros gestos a nivel corporal, ¿no? Entonces, si esa persona es algo constante, el que te deja en visto, el que te da largas, el que pone peros, híjole, creo que te está comunicando algo y tú no te quieres dar cuenta. Lo más probable es que a lo mejor no le intereses a esa persona, o si quizá al inicio mostraba un interés, pues a lo mejor ya se le perdió, quizá conoció a otra persona. Híjole, pueden deberse a muchas situaciones. Es importante que te des cuenta que esto está ocurriendo. Es difícil, sí, desafortunadamente o afortunadamente, como tú lo quieras ver, no siempre le vamos a gustar a todas las personas, pero creo que es mejor que nos enfoquemos en aquellas personas que realmente nos dedican su tiempo, su atención, su cariño, a que te desvivas por una persona que ni siquiera te hace caso, ni siquiera se toma la molestia de contestar tus mensajes, que no da señales de nada. Quiérete un poquito, mejor busca a esas personas que realmente buscan lo mejor para ti en lugar de estar aferrado, porque la única persona que se lastima eres tú. Y además de esto, pues obviamente tu comportamiento tan insistente va a hacer que la otra persona también se aleje. Le vas a dar argumentos, razones para que diga, esta persona nada más está insistente, esta persona no tiene nada que hacer, y pues obviamente reafirme el que no te hable. Entonces trabaja en ti, trabaja en tus áreas de oportunidad, comienza a trabajar en tus proyectos, enamórate de ti. No hay nada más cautivador, no hay nada más que atraiga a una persona que alguien que se muestre seguro, que tiene proyectos, que tiene cosas. Alguien que no hace nada de su vida, híjole, se oye mal, se oye muy crudo esto, pero difícilmente va a ser atractivo a los ojos de otra persona. Este y otros temas, pues yo te invito a que los podamos trabajar directamente en terapia. Yo soy psicoterapeuta desde más de 8 años, tengo suficiente experiencia en trabajar en estos temas de nivel personal, situaciones de pareja, desarrollo personal. Te dejo mis redes sociales en la parte de abajo para que agendemos una cita, ya sea de manera presencial o virtual. No dejes para mañana el poder comenzar, el poder trabajar ti. No hay mejor manera de trabajar en una persona. Repito, eso va a ser muy atractivo para las otras personas. Déjame en la caja de tus comentarios qué otros temas te gustaría. Soy Iván Serrano, esto fue Vínculos Sanos Tips. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídate, chao.